Hola, ¿alguna vez hemos tenido esa sensación de que estamos nadando, casi ahogándonos, en un mar de información? Pues hoy vamos a aprender a navegarlo. Vamos a descifrar juntos el lenguaje secreto de los datos y empezaremos por su pieza más fundamental, las variables. Y es que, para que nos hagamos una idea, cada día en todo el mundo se generan 2,5 quintillones de bytes de datos. Eso es, un 2,5 seguido de 18 ceros. Una auténtica locura. Vivimos literalmente en un océano de información que no para de crecer con cada clic, cada compra, cada mensaje que enviamos. Y aquí es donde entra la magia, claro, porque los datos por sí solos son solo ruido. La estadística es precisamente esa herramienta que nos permite transformar todo ese ruido en historias, en conocimiento útil. Y para encontrar esas historias, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero vamos a entender los conceptos clave. Después aprenderemos a clasificar y a ordenar la información en tablas y al final veremos cómo darle vida a todo eso con gráficos. Vamos a empezar este viaje. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la estadística? Pues en pocas palabras, es una rama de las matemáticas que nos ayuda a modelar la realidad, a entender los fenómenos que nos rodean a través de los datos que recogemos. La estadística, digamos que tiene dos grandes ramas. Por un lado está la inferencial, que es la que intenta predecir o generalizar a partir de una muestra. Y por otro, la descriptiva, que se centra en entender los datos que ya tenemos entre manos. Hoy nos vamos a concentrar en esta segunda, la descriptiva, el arte de organizar y dar sentido a la información. Muy bien, para poder analizar datos necesitamos hablar un lenguaje común, y hay tres palabras que son la clave de todo: población, muestra y variable. Vamos a ver qué significa cada una. La población es básicamente el todo. Es el universo completo que queremos estudiar. Si, por ejemplo, quisiéramos saber la opinión de los votantes de un país, la población serían todos y cada uno de esos votantes, sin excepción. Claro, estudiar a toda la población, lo que se conoce como un censo, suele ser carísimo, si no imposible. Por eso, casi siempre trabajamos con muestras, un grupito representativo que nos da una muy buena idea de cómo es el conjunto. Es como probar una cucharada de la sopa para saber si está buena. No hace falta comérsela entera. Y aquí tenemos a nuestra protagonista, la variable. Es la característica concreta que medimos. Y se llama aleatoria porque simplemente no sabemos su valor hasta que la observamos. Puede ser la edad de una persona, el color de un coche o la temperatura que hará mañana. Ahora viene lo interesante. No todas las variables son iguales. De hecho, el primer paso para poder analizarlas bien es saber clasificarlas, porque cada tipo se trata de una manera diferente. A grandes rasgos hay dos familias: las cuantitativas, que se expresan con números y responden a la pregunta ¿cuánto o cuántos? Y luego están las cualitativas, que se expresan con palabras y describen una categoría, respondiendo a ¿de qué tipo? Dentro de las numéricas, las cuantitativas, hay otra división muy importante. Las discretas son las que contamos con números enteros, ¿vale? No se puede tener 2 hijos y medio. En cambio, las continuas son las que medimos, y ahí sí pueden tener infinitos decimales: el peso, la altura, el tiempo. Y con las cualitativas pasa algo parecido. Las nominales son solo etiquetas, sin ningún orden lógico, como el color del pelo o la ciudad de nacimiento. Da igual poner una antes que otra. Pero las ordinales sí que tienen una jerarquía. Bajo es menos que medio y medio es menos que alto. El orden importa. Y esta imagen lo explica genial. Vemos que hay un orden claro, de insatisfecho a muy satisfecho. Pero ojo, la distancia que hay entre satisfecho y muy satisfecho no tiene por qué ser la misma que entre neutro y satisfecho. Simplemente sabemos qué va antes y qué va después. Perfecto, ya sabemos clasificar los datos. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Pues toca organizarlos. Y la herramienta más básica, pero a la vez más potente para esto, es la tabla de frecuencias. Imaginemos algo simple. Lanzamos un dado 20 veces. Obtenemos esta serie de números. Así, en bruto, la verdad es que no nos dice gran cosa, ¿a que no? Es solo un caos de cifras. Vamos a poner un poco de orden. Y aquí lo tenemos. Vamos a desgranar la tabla. La columna phi, la frecuencia absoluta, es tan simple como contar. El número 2 salió 5 veces. La siguiente, hi, la frecuencia relativa, es el porcentaje. Esas 5 veces son un 25% del total. Y por último, las columnas con mayúscula, phi y hi, son las acumuladas, van sumando. Por ejemplo, en la fila del 3, la hi nos chiva que el 60% de los lanzamientos fueron un 3 o menos. De repente, el caos tiene perfecto sentido. A ver, el ejemplo del dado es fácil porque solo hay 6 resultados posibles. Pero, ¿y si medimos la altura de 100 personas? Podríamos tener casi 100 valores distintos. La cosa se complica. La solución es agrupar.
Para agrupar, seguimos unos pasos muy lógicos. Primero, vemos el rango de nuestros datos, del más pequeño al más grande. Luego decidimos en cuántos cajones o intervalos los queremos meter. Con eso calculamos el ancho de cada cajón, por ejemplo, de unos 60 a unos 70 metros. Y finalmente definimos los límites y contamos cuántas observaciones caen en cada uno, igual que con el dado. Así simplificamos cientos de valores en unos pocos grupos que ya nos dejan ver patrones. Hemos organizado números, pero ¿qué pasa con las categorías, con las palabras? Pues el proceso, en realidad, es muy parecido. Antes de poder hacer un buen gráfico con datos cualitativos, primero hay que organizarlos en su propia tabla de frecuencias. Imaginemos que preguntamos a 25 guitarristas cuál es su marca preferida. Pues nada, montamos una tabla igual de sencilla. Contamos cuántas veces se repite cada marca y calculamos su porcentaje. Vemos de un vistazo que Fender es la más popular, con un 32%, y que Gibson le sigue de cerca. Y esto nos lleva directos al siguiente paso, porque una tabla está muy bien, pero un gráfico es inmediato. Este gráfico de anillo nos muestra exactamente la misma información, pero de un solo golpe de vista. El tamaño de cada porción nos grita, literalmente, la popularidad de cada marca. El poder de la visualización es increíble. Entonces, para quedarnos con lo más importante, la estadística descriptiva transforma el caos en claridad. Saber si una variable es un número o una categoría nos dice cómo tenemos que tratarla. Y las tablas de frecuencia son siempre nuestro primer paso para poner orden y preparar el terreno para una buena visualización. Hemos visto cómo se puede pasar de una lista de números sin sentido a una historia clara. Así que la pregunta final que queda en el aire es, con estas herramientas, desde los gastos mensuales hasta las canciones que más escuchamos, ¿qué historia se esconde en los datos de nuestro día a día, que está ahí, esperando a ser contada?